decíamos en el comienzo del programa que íbamos a plantear la situación que se está viviendo en secundaria, en un panorama que ya lo vamos a conversar con José Olivera, que es el secretario general de FENAPES. Aparece, bueno, como siempre, bastante ríspido entre el gremio y las autoridades de secundaria, en particular con la presidenta del Consejo, Celsa Puente. Ya lo vamos a conversar con él a ver en qué punto se encuentra esa relación. Pero, José, te quería preguntar primero unos dichos que en las últimas horas ha pronunciado el presidente de la República en su visita a Fraiventos, donde algunos medios han leído eso como una señal hacia ustedes o un mensaje hacia el gremio de profesores, donde dice: si quieren atacar al gobierno, que no pongan por delante a los jóvenes y a los niños, que no ataquen a los niños y jóvenes para pegarle al gobierno. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto que acaba de decir Vázquez? Nosotros escuchamos la declaración del señor presidente y en verdad no tenemos la misma interpretación que han hecho algunos medios. Creemos que, en definitiva, allí hay muchos mensajes contenidos. Uno de ellos es el ataque sistemático a la educación pública, que obviamente tiene sus detractores, particularmente en varios sectores de la oposición, en parte del mundo empresarial, amplificado por algunos medios, no por todos, es justo decirlo. En segundo término, hubo un claro mensaje de respaldo a la juventud uruguaya, que nos parece que también es un hecho importante. Y con respecto al hecho del ataque, no entendemos el alcance y el contenido de las expresiones del presidente. Creemos que, en definitiva, nosotros como organización sindical siempre hemos dicho que hay aspectos o decisiones de gobierno que no compartimos. Claro, concreto fue el caso de la esencialidad, lo dijimos en su momento. Ustedes ahí terminaron comparando prácticamente con la dictadura el gobierno de Vázquez. ¿Si eso no es un ataque? No, dijimos algo distinto. Dijimos que había una página negra escrita, como la fue en la intervención en el año 70, no un gobierno dictatorial, que fue precedida incluso de algunos hechos que prohibieron, por ejemplo, que ciertos directores que habían sido elegidos democráticamente por los docentes no pudieran asumir en el Consejo de Educación Secundaria. Estamos hablando de esas situaciones en el año 68, 69. Luego se produce en febrero del 70, mucho antes de producirse el golpe de Estado, la intervención secundaria. Esa fue una página negra en la historia de secundaria, como lo fue el decreto de esencialidad. Esto no es compararlo con la dictadura, obviamente hay contextos distintos, gobierno con distinta legitimidad, pero sí lo que seguimos convencidos, porque lo dijimos el mismo 24 de agosto del 2015, o sea, no lo decimos a un año después. Este decreto de esencialidad que carecía de base legal, que de hecho generó un aislamiento del propio gobierno porque fue un consenso bastante importante en el espectro político partidario uruguayo y en la sociedad de no respaldo a esta decisión del gobierno. Esto es lo que estamos diciendo. Fue una página negra que lamentablemente se dio y que esperemos que no se vuelva a dar. ¿Ustedes lo pensaron como autoridades, digamos, del gremio, de que esto se leyera en los salones de clase o no? ¿Cómo fue todo ese episodio que generó tanta polémica? Lo dijimos claramente, se trató efectivamente de un error de transcripción. La resolución de la Asamblea decía dar la más amplia difusión y trabajar el tema en cada centro educativo a través de las carteleras sindicales. Obviamente que allí hubo un problema de transcripción por parte de nuestros funcionarios de la resolución que no advertimos en tiempo y ahí sí nos cabe la responsabilidad, pero que cuando tuvimos las condiciones de hacerlo lo dimos claramente y públicamente, asumimos la responsabilidad de este error, porque objetivamente no podemos estar reclamando el cabal cumplimiento de las normas del Estado de Derecho y ser nosotros mismos quienes la violentemos. Estos temas no se discuten en los salones de clase. De hecho, hay algunas actividades que se organizan incluso fuera de las instituciones educativas con los gremios estudiantiles, donde obviamente hay un nivel de coordinación, pero es hasta ese punto donde se llega a la interlocución con los estudiantes sobre estos temas. José, ¿se viene un paro para el 7 de septiembre? Que esperemos que no se llegue a concretar. Y en eso estamos poniendo todas las perspectivas. Hoy en la tarde estuvimos hablando con el propio director de trabajo, Juan Castillo. Ya tenemos la comunicación para que el próximo miércoles 31 haya una nueva instancia en la DINATRA. Si tuvieras que resumir en qué está el conflicto hoy, porque de alguna forma ustedes acusan al CODICEN de no refrendar o no respetar acuerdos que ustedes alcanzaron con el propio Consejo. Hay dos puntos centrales que vienen siendo parte del conflicto desde abril. Uno es el no cumplimiento de un acuerdo alcanzado con el Consejo de Secundaria, que el propio Consejo de Secundaria está de acuerdo que hay que cumplirlo, por eso lo suscribió. Y el segundo aspecto tiene que ver con algunas directivas que se habían transmitido del CODICEN que iban contra lo que marca el Estatuto de Funcionario Docente, particularmente la obligatoriedad que tiene el docente de concurrir a las reuniones de evaluación y obviamente que cuando eso colide, choca con el desarrollo de las clases, la justificación al docente. En estos dos puntos, el martes próximo pasado en la DINATRA hubo acuerdo con el CODICEN de la ANEP. Donde no hubo acuerdo fue que el CODICEN sigue insistiendo en su tesis de que
Este es un tema que debe formar parte de un acuerdo del CODICEN con la coordinadora de sindicatos. Cuando nosotros decimos que acá hay un conflicto particular que involucra a un solo sindicato y que por lo tanto el acuerdo tiene que ser con ese sindicato. No obstante esto, estamos dispuestos a aceptar, a incluir en el acuerdo un punto que trajo el CODICEN a último momento a la mesa de negociación, que refiere a algunos aspectos de carácter general, que sí entendemos deben ser discutidos con la coordinadora de sindicatos y el CODICEN de la ANEP, pero que no es parte central del conflicto que hoy está siendo llevado adelante en secundaria desde el mes de abril, y que está imposibilitando podernos sentar a trabajar en temas muy importantes como por ejemplo la elección de horas, que urge hacerlo porque si no estamos hipotecando el comienzo de cursos el próximo año. Bien, en este año que estamos en curso, ¿todavía hay horas sin designar? ¿Hay alumnos sin profesores? Hay un problema estructural que es la carencia de docentes. Nosotros hace mucho tiempo venimos insistiendo con la creación de ese déficit social que se ha ido generando de la falta de docentes. No solamente porque no se está teniendo la capacidad de cubrir las tasas de reemplazo, sino porque está habiendo serias dificultades para retener a docentes con formación y con años de experiencia que hoy están abandonando el sistema educativo. Por lo tanto, aquí hay un problema estructural que hay que pensar medidas en mediano y largo plazo, pero a su vez también estamos teniendo otro problema adicional que se genera a partir incluso de algunos planteos que están contenidos en la rendición de cuentas que van a implicar recortes en el área de educación media, particularmente tanto UTU como secundaria, que está teniendo hoy día un aumento de la matrícula, particularmente en secundaria. En UTU hay quedado miles de estudiantes sin poder ingresar por falta de cupos. Bueno, los recortes que hoy tenemos en la rendición de cuentas afectan particularmente la posibilidad que en el próximo año se amplíe la capacidad locativa de los centros educativos, tanto a nivel de secundaria como UTU, que es otro problema que estamos avisando va a ser grave. Para sintetizar lo que estabas diciendo, hay alumnos que no han tenido, por ejemplo, alguna materia, no han tenido profesor durante todo el año. Efectivamente, hay un número que ronda entre las 2.500, 3.000 horas en algunas áreas, en algunas asignaturas, afectando distintos puntos del país. Eso no es un problema exclusivo de Montevideo o el área metropolitana. Y después se está viendo dificultades serias para cubrir suplencias que se originan durante el año por distintos motivos. ¿Y ahí qué se hace cuando pasa algo así? Como por ejemplo, no se consigue un profesor para todo el año, ¿qué se hace? Bueno, lamentablemente no se ha podido instrumentar por parte de la administración ninguna alternativa que no sea la administrativa de darle la promoción al final de año a los alumnos sin que haya incluso recibido sus clases durante el año lectivo. Esto es un problema que viene en aumento año a año y en algunas asignaturas se acentúa más que en otras. ¿Qué dimensión puede tener eso para que la gente pueda entender un poco? ¿Cuánto? Bueno, aquí se ve afectado básicamente un número que puede rondar entre los 8.000 y 10.000 alumnos a lo largo y ancho del país, que durante un año tienen un profesor durante todo un año y termina el año y le dan promovido el curso. Sí, administrativamente, porque objetivamente la administración no pudo cubrir, ¿verdad?, el desarrollo de los cursos y bueno, tampoco se puede afectar la promoción del alumno. Ahora, esto tiene una consecuencia también a mediano y largo plazo, que es la continuidad educativa, particularmente en aquellas áreas o en aquellos tramos, en especial yo diría lo más preocupante es el bachillerato, por la implicancia que tiene en la formación del alumno, ¿verdad? Bien, decíamos de la relación que han tenido con Celsa Puente. En su momento hasta el propio CODICEN le plantearon a ustedes ver si estaba en condiciones Celsa Puente de estar al frente del Consejo de Secundaria. ¿Cómo están ahora? Bueno, en realidad las relaciones en términos personales nunca fue un problema, siempre hubo diferencias políticas. Lo que nosotros evaluamos en algún momento fue que hubo algunas actitudes de la directora general que no correspondían a una jerarca pública, a un funcionario público. Por ejemplo, el insulto al cuerpo docente, a la organización sindical, a sus dirigentes, que lo hizo a través de redes sociales, algunos medios de comunicación. Y en realidad lo que planteamos allí es que el CODICEN, en tanto organismo rector de la ANEP, quien designa a los directores generales... ¿Cuál insulto a qué episodio te referís concretamente? Porque han tenido 2 o 3 cruces. Por ejemplo, infames exhibicionistas, bueno, la muy mal metáfora del síndrome de Diógenes. Lo que dijo con el síndrome de Diógenes fue, hay docentes que eligen horas, montón de horas al comienzo del año y después terminan renunciando y generan un problema grande. Bueno, esto no es así, efectivamente. Primero no es así porque hay una situación material concreta que es la del multiempleo, producto y asociado directamente a la situación salarial que ha mejorado en los últimos años. Es notorio, esto no lo podemos desconocer, pero sigue siendo insuficiente aún. Y segundo lugar, yo diría que hay en algunas áreas, en algunas asignaturas, que si los docentes no tomaran 48 o 60 horas, que no avalamos porque no creemos que esto atenta contra la calidad del trabajo, las horas sin cubrir serían muchísimo más a lo largo y ancho del país. Bien, para cerrar, ¿qué tan cerca se está de ese paro? ¿Cómo lo ves del próximo 7 de septiembre? Porque además, recordemos, el 15 de septiembre hay también
un paro general parcial del PIT-CNT que podría llegar a incluir 24 horas de paro en la educación también. Sí, efectivamente. A ver, nosotros creemos que si el miércoles 31 la de INATRA logramos saldar esta diferencia puntual que tenemos con el Codicen de la ANEP y encontramos allí una fórmula que permita suscribir un convenio, un acuerdo que cierre esta etapa de conflicto, el paro del 7 no tendría razón de ser, y así lo hemos dicho públicamente y así lo hemos definido. Por lo tanto, vamos a apostar con mucho optimismo a esta instancia del 31 ahora de agosto en la de INATRA para que se pueda llegar a ese acuerdo y dejar en suspenso la aplicación del paro el día 7. Si no, serían 2 paros prácticamente en una semana. Y si no, es muy probable que serían 2 paros prácticamente en la misma quincena, ¿no? Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Nosotros vamos cerrando por aquí, Alfredo. Así es, bueno, hemos tenido un arranque de semana con mucha información, con mucha noticia, más allá del Consejo de Ministros que se desarrolló en Freventos. Hemos tenido algunos de los temas que seguramente se seguirá discutiendo a lo largo de la semana, como por ejemplo el tema de rendición de cuentas, ¿no? Exactamente, y también el tema educación, ¿no? Que genera una sensibilidad particular y esa posibilidad que veremos qué es lo que pasa con secundaria. Bueno, hasta aquí llegamos, los esperamos con mucho gusto, como siempre, el próximo lunes aquí en Contrapunto. Que pasen muy bien. Hasta el lunes. Chau, chau.